Muchas gracias. Hermano, traigo saludos desde Ecuador y también desde SIM, Latinoamérica y todo SIM Internacional. Le doy gracias al Señor por permitirme estar una vez más acá en Guatemala, acompañando a nuestros queridos hermanos, a familia Cruz. Gracias, pastor, también por permitirme tener este privilegio de traer la palabra ante ustedes en esta mañana. Y vamos a estar viendo el tema, amando a los no alcanzados. Y el Señor dice que amó de tal manera al mundo, ¿no? En el mundo incluye a toda aquella persona que vive en este planeta. Y vamos a estar leyendo la Biblia. Voy a pedir que ustedes me acompañen. Primero en el libro de Romanos, capítulo 10, versículos 14 y 15. Romanos 10, 14 y 15, lo que acabamos de ver en este video, ¿no? Y el apóstol Pablo nos menciona tres grupos de personas. Y el primero dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aquí el apóstol Pablo nos menciona tres grupos de personas. Primero dice aquellos que no han creído. Nosotros vamos a mencionarlos hoy como los no alcanzados. Algunos dicen los perdidos, pero yo prefiero decirle a los que no hemos alcanzado todavía. Porque ellos no han creído porque no han oído. Y todavía hemos visto en el video que hay más de 3,000 etnias. Y atrás de ellas hay millones y millones de personas que no han escuchado la palabra. 2 de cada 3 personas en la tierra aún no han escuchado sobre Jesús. 2 de cada 3 personas. Entonces, primero vemos ahí los no alcanzados. Segundo, dice el apóstol Pedro: ¿cómo predicarán si no son enviados? Aquellos que van son los misioneros, aquellos que somos enviados. Pero hermanos, ¿quiénes son los enviados? Todos somos enviados. No solamente un grupo de personas llamadas misioneros o evangelistas o pastores. Jesús nos dijo: como el Padre me envió, así también yo os envío. Y la tarea de predicar a los no alcanzados es la tarea de toda la iglesia. Amén, hermanos. Entonces, el segundo grupo son aquellos que vamos a obedecer y vamos a ser los pies de los que van. Tercer grupo dice: ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? La iglesia. La iglesia es la que envía. Los misioneros pertenecemos al pueblo de Dios. Recordemos que dijo el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 2. ¿Qué somos nosotros? El pueblo de Dios. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, hermanos? ¿Quién recuerda? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz. Y el apóstol Pedro estuvo ahí cuando Jesús estaba yendo ya hacia el Padre, en el libro de Hechos, capítulo 1, 8, y él les recuerda lo que les habló por 3 años. Él los llamó, les preparó, confió en ellos y luego los envió. Y dijo: bueno, yo me voy al Padre, pero ustedes tienen la tarea. Jesús cumplió su tarea. Él vino para salvarnos y Él murió en la cruz. Y se levantó de la tumba. Y en la cruz Él dijo: Señor, yo he cumplido. Pero ahora el Señor nos deja la tarea que le corresponde a la iglesia. En el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel el llamado a llevar el mensaje al mundo de que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Pero nosotros, en el Nuevo Testamento, hasta ahora es la iglesia la que hemos sido llamados y enviados a llevar el mensaje de salvación al mundo. Y Jesús les dijo a los discípulos: ¿dónde hay que ir con la palabra? A Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Y yo lo digo de la siguiente manera: hay que predicar en todo tiempo, en todo lugar y a toda criatura. Amén. Para resumir Hechos 1:8, ¿qué vamos a hacer? A predicar en todo tiempo, en todo lugar y a toda criatura. Eso es lo que el Señor nos ha dejado como tarea a usted y a mí. Entonces, los no alcanzados necesitan del pueblo de Dios que seamos obedientes y vayamos a predicar la palabra para que ellos dejen de ser aquellos que no creen. ¿Cómo creerán si no han oído? Y esos millones de personas
que no han oído esperan por nosotros, por el testimonio que nosotros les vamos a llevar, la palabra del Señor. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5, versículo 26 en adelante. Hechos 5, vamos a ver ahí a Pedro, a Juan y a los demás apóstoles. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los condujo ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó y les dijo: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y doctrinas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de este hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondió Pedro y los demás apóstoles. Vemos aquí que Pedro, Juan y los apóstoles fueron llevados hasta un concilio y se les acusaba de desobedecer a los gobernantes. Se les había prohibido predicar sobre Jesús. Y les estaban diciendo: ustedes saben que si predican de Jesús pueden morir. Les estaban prohibiendo hablar y le decían a Pedro: sin embargo, tú has llenado Jerusalén. Recuerda que Jesús les dijo en Hechos 1:8: vayan a Jerusalén, Judea, Samaria y los últimos de la tierra. Y lo que estaban haciendo ellos era obedecer ¿a quién? A Jesús. El mundo dice que no prediquemos. El mundo quiere que nos callemos, que solo estemos entre la iglesia, entre los cristianos. Pero ¿qué nos manda el Señor? A predicar a toda criatura. Y Pedro le dice y le recuerda esto al sacerdote. Y entre el concilio le dice: pero yo necesito, ¿qué cosa? Obedecer a mi Dios antes que a los hombres. Y Jesús me mandó a predicar. Querida iglesia, Jesús espera que nosotros le obedezcamos a Él y no tengamos miedo. Pedro no tuvo miedo. Me puedes matar, pero yo no voy a dejar de predicar. Sigamos leyendo. Versículo 30, 31. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole de un madero. Pues su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Pedro, aún a ellos mismos, les predicó el Evangelio. Le dijo: yo tengo que predicar sobre Jesús, que fue enviado para darnos el perdón de pecados. Él no perdía ninguna oportunidad, aunque le estaban diciendo: si predicas puedes morir. Y él le dijo: somos testigos y no debemos callar. Hermanos, en la calle en este momento, cuando veníamos para la iglesia, vimos muchos testigos. Pero no vemos a la iglesia siendo testigos de Cristo. El mundo habla de Jesús. En el tiempo de Jesús, le preguntó Jesús a los discípulos: ¿quiénes dicen que soy yo? Porque la gente habla de Cristo. Y decían los apóstoles: bueno, dicen que eres Juan el Bautista o eres Elías. La gente comparte lo que conoce de Jesús. Y es lo que están haciendo mucha gente hoy en la calle. Pero Jesús le pregunta: ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy? ¿Ustedes, que son los llamados a anunciar, están hablando de mí? Porque otros que no me conocen están dando un falso testimonio. Pero ustedes que me conocen, que son los llamados a testificar, ¿lo están haciendo? ¿Y quiénes dicen que soy? ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Hermanos, si la iglesia no comparte la fe, otros van a hablar, pero van a hablar mal, porque no conocen la verdad. Entonces el testimonio que los otros den es nuestra responsabilidad, porque otros están abriendo sus casas, sus corazones a un falso evangelio, porque los que somos llamados no lo estamos haciendo. Y Pedro dijo: tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 40. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús, y después los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido tenidos por dignos de padecer, de sufrir afrentas por causa del nombre. Y de día tras día en el templo y de la casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Salvador. Los amedrentaron, les pegaron, los escupieron, les gritaron, los amenazaron. Si siguen predicando, van a morir. Pero ellos salieron de ahí con temor. Fueron a meterse a sus casas, fueron a callarse. ¿Eso hicieron? No, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Salieron gozosos, dice la palabra, de haber sido tenidos por dignos de padecer. Hermanos, no nos gusta padecer. No nos gusta ni que nos digan no. No nos gusta que nos digan que somos cristianos muchas veces. Pero aquí el pueblo de Dios decían que estaban gozosos por ser tenidos por dignos, por padecer por causa de Cristo. Hermanos, yo trabajé por 12 años en la India como misionera, plantando la iglesia de Cristo, haciendo discípulos. Cuando usted vio el video, millones de personas en el río. Ahí en esa ciudad yo viví. Los hermanos visitaron la ciudad donde yo viví. El Señor me llevó allá. Y qué lindo fue ver a hindúes venir a los pies de Cristo y musulmanes a los pies de Cristo. Y tuvimos ya como 3 mártires de aquellos discípulos, porque allá la iglesia es perseguida. Cuando un joven murió por causa del evangelio, fue quemado su negocio, fue dado a golpes y el joven muere. Y yo hablo con su madre por teléfono y le estoy dando el pésame, lo siento que tu hijo ha muerto. Esta mujer que antes adoraba miles de dioses, de ídolos, me decía por el teléfono: sister, no llores, no llores. Tengo 3 hijos más y si a todos nos van a matar, no importa, pero no vamos a dejar de predicar de Jesús. ¿Está entendiendo? Una madre que perdió a su hijo por causa del evangelio me dijo: si a todos nos matan, no importa, pero no vamos a dejar de predicar de Jesús. Y me recordaba a Pedro y a Juan cuando decían: somos gozosos por padecer. Pero muchas veces no predicamos este evangelio de llevar la cruz cada día. Solo queremos escuchar que somos bendecidos. Pero Jesús dice: toma tu cruz y sígueme. Y el apóstol Pedro, cuando él muere, ¿cómo muere Pedro? Porque apóstol significa mártir. ¿Estamos listos para morir, Cristo? Y Pedro dice: pónganme de cabeza, porque no quiero morir igual que mi Señor. No sea que me van a adorar a mí en vez de Cristo. Y muchos se han confundido y siguen a Pedro, y no a aquel que Pedro sigue, a Jesús. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Necesitamos ser los verdaderos testigos que el mundo necesita en sus casas, en los templos, en las calles. Y cuando habla templos aquí, no habla templo de esta iglesia. En ese tiempo no habían los templos como iglesias. Eran los templos donde estaban los ídolos, donde la gente tenía sus religiones paganas.
Pero ahí tenemos que ir. Porque cuando la gente busca un templo, es porque está buscando acercarse a un Dios. En cada etnia hay personas que están buscando adorar al Dios verdadero. Y Dios quiere revelarse a ellos a través de su pueblo. ¿Se recuerda a Pablo en Atenas? ¿Se ha leído el libro de los Hechos? Y Pablo llega a Atenas y están muchos ídolos, muchos dioses, de todo color, de todo nombre, para todo gusto. Hay dioses. Pero ellos habían dejado un Dios sin rostro, sin forma y sin nombre. Al Dios desconocido. En el hinduismo adoran 332 millones de dioses. Y si le hablan de uno más, también lo adoptan como un dios. Porque ellos temen no adorar a los dioses. Entonces me recuerdo cuando Pablo tuvo que estar ahí, en medio del pueblo, y dijo, a ese Dios que no conocen, yo se los quiero presentar. ¿Cómo vamos a hablar de nuestro Dios si no estamos en medio de ellos? Y una forma de hacer misiones transculturales no solamente es ir hasta el país, es estar donde está la gente. Tenemos que ir a las mezquitas, a los templos, a las sinagogas, como Jesús lo hacía. Tenemos que usar lo que ellos conocen para enseñar lo que conocemos que ellos no conocen. ¿Está entendiendo? Porque Dios se revela en toda cultura. Tenemos que usar lo que ellos conocen para hablar lo que conocemos. Porque el Espíritu Santo ya está en las naciones. Cuando fui a India, yo decía, yo voy a llevar a Cristo a la India. Cristo está en la India porque el Señor formó las naciones. Tenemos que estar ahí para darlo a conocer, para explicarle quién es Jesús. Y vamos a seguir leyendo ahí mismo en el libro de Hechos, capítulo 10 ahora. Estamos viendo a Pedro. Tenemos que predicar a aquellos que tienen también otras creencias. Muchas veces la iglesia nos ha enseñado mal. Por muchos años yo también me equivoqué, hermanos. Y me alejé de mi familia, porque no eran creyentes, porque no eran personas que seguían la misma fe. Y me alejé de mis primos, de mis tíos, de mis abuelos, hasta de mis propios hermanos, porque decía, ya tengo una nueva familia de la fe. Y me alejé de aquellos que necesitaban que yo estuviera más cerca, porque yo tenía ahora la verdad y tenía ahora la luz, pero solo me enseñaron a estar donde estaba la luz. Y cometemos errores. Y el apóstol Pedro también. Él solo quería estar entre los judíos. Y creía que el evangelio era solo para los judíos. Y no quería hablar a los gentiles ni a nadie más. Y él pensó que Jerusalén era todo. Y no quería avanzar. Vemos ahí en Hechos 10. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo y oraba a Dios constantemente. Un día como a las 3 de la tarde tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se acercaba y le decía, Cornelio. Y él le dice, ¿qué quieres, Señor? Le preguntó Cornelio, mirándole fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía, tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis, una visión, y vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana
que descendía por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Jamás he comido ninguna cosa impura o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Versículo 21. Pedro bajó y les dijo a los hombres: aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron: venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarte a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirles. Entonces Pedro le invitó a pasar y los hospedó. Pedro en casa de Cornelio. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañando de algún creyente de Jope. Y un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje. Pedro hizo que se levantase y dijo: ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie deseo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme presentarles para que me conocieran y para qué me hicieron venir. Cornelio contestó: hace 4 días a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo orando. De repente apareció un ángel y me dijo que te envíe a ti. Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a ver a Simón. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Amén. Pueden seguir leyendo. Pero vemos aquí a 2 hombres. 2 hombres temerosos de Dios. Pedro, un hombre que caminó con Jesús, que se había criado en una religión, toda su vida él lo puso por obra. Pero tenía también ahora el llamado de Jesús de hablar a toda criatura. Por el medio estaba esa lucha. ¿Obedezco a Jesús y voy a aquellos que mi pueblo, mi nación, mi religión me prohíbe? Porque ya dejamos de ir a una misa con algún familiar o alguna boda de algún pariente porque se casa por otra iglesia. Nos alejamos de ellos. Pedro hizo lo mismo porque decía: mi religión no me lo permite. Pero Jesús sí te lo permite. Jesús dice: tienes que amar a tu prójimo. No solamente dijo: tienes que amar a aquel que cree como tú. ¿Está conmigo? Y Pedro no quería. Él iba a todas partes del mundo, pero solo buscaba a los judíos. Y solo creía que el evangelio era para los judíos y no para los gentiles. Y este gentil era un hombre piadoso, un hombre bondadoso, un hombre que oraba y buscaba el rostro de Dios. Y Dios escuchó su oración. Como muchos musulmanes o hindúes o budistas están adorando a Dios, buscando la verdad, pero no hay quien se lo presente a Jesús. Y el Señor escuchó la oración de este hombre, como escucha la oración de muchos musulmanes, y están teniendo sueños de un hombre vestido de blanco. Así es como se convierten muchos musulmanes. Y somos los misioneros que estamos cerca quienes vamos a decirle a ese hombre de blanco: yo te lo voy a presentar. Se llama Jesús. Y es como miles de musulmanes han venido a Cristo. Porque Dios conoce el corazón del hombre. Amén, hermanos. Y Pedro tuvo que entender
El Señor le demostró a Pedro, a pesar que Pedro estuvo 3 años y medio con Jesús y vio los milagros y vio a Jesús resucitado, pero su religión era muy fuerte. Tenemos que desaprender lo que hemos aprendido mal para aprender lo que Dios quiere que aprendamos. ¿Entendió? Por muchos años hemos pensado que hemos estado correctos en solo congregarnos y muchas veces competimos entre nosotros hermanos. Se usan muchas veces los púlpitos para hablar en contra de otra iglesia o de otro siervo o de otra denominación. Y eso no nos llamó el Señor. O usamos el evangelio para condenar a aquel que ya está condenado, hermanos. Jesús no vino a condenar. ¿A qué vino Jesús? A salvar lo que se había perdido. Pero muchas veces usamos la fe, la religión, para condenar al pecador. Queremos ser como Jonás. Jonás no quería hablar a Nínive. Quería que caiga fuego del cielo y los consuma a esos pecadores. Y Dios le decía a Jonás, Jonás, ¿tú no tienes compasión por estas personas? Y ni por sus animales. Ellos no entienden lo que es la derecha y la izquierda. Por eso viven así. Pero te estoy enviando a ti a llevarle la palabra. Hermanos, el pueblo de Nínive, todo el pueblo se arrepintió. Desde el rey hasta el más pequeño. Y Jonás, en vez de estar feliz de que la nación de Nínive se arrepintió, le decía a Dios, estoy enojado hasta la muerte. Prefiero morir, decía Jonás, antes que compartir el cielo con la gente de Nínive. Lea Jonás 3 y 4, hermanos. Muchos nos quedamos hasta el gran pez que vomitó a Jonás en la playa. Eso es solo la mitad de la historia. Muchos no queremos predicar a otros porque no queremos compartir la silla de la iglesia y mucho menos el cielo con aquel judío, musulmán, aquella prostituta, aquel homosexual, aquel drogadicto, aquel ladrón, aquel vecino que no te saluda. No queremos compartirle ni la iglesia ni el cielo. Así estaba Pedro. Y así estuvimos muchos de nosotros. Yo me alejé por muchos años de mi familia, porque me enseñaron mal. Pero luego cuando entendí, fui a pedirles perdón, hermanos. Y pueden venir muchos de ellos a los pies del Señor. Y algunos que todavía no lo están, estoy orando al Señor para que me den la oportunidad de que ellos puedan ser salvos. La iglesia ha mandado más gente al infierno que al mismo cielo. Y es duro, hermanos. Cuando estaba en la India, el Señor me mandó de vuelta a Ecuador y a Latinoamérica. Y decía, Señor, ¿por qué me mandas a Ecuador cuando hay tantas iglesias? Y acá hay pocas iglesias. Yo quiero plantar tu iglesia. Gracias al Señor pude plantar 12 iglesias en India. Ordenar y preparar 19 pastores. Ellos están siguiendo con la palabra, multiplicándose gracias al Señor. Pero Él me devolvió a Ecuador. Y me dice, moviliza a los ecuatorianos que se levanten de la silla de la iglesia y empiecen a hacer iglesia donde se necesita, es afuera. Estos templos son lindos, son necesarios para adorar a Dios y para capacitarnos. Pero afuera es donde la iglesia tiene que darse a conocer. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Me encantó ver la bandera de Tailandia aquí. Y me estaba contándole, hermano, a ver que ustedes tienen misioneros en Tailandia. Y van a enviar más. Amén, hermanos. Amén. El mundo necesita. Y cuando vi el mapa,
Me tomé una foto. ¿Cuántos han visto ese mapa? ¿A cuántas naciones tenemos que llegar? La iglesia existe para dos cosas. Una es para adorar a Dios. Y lo hacemos muy bien. Hoy nos lideraron con unas lindas alabanzas. Desde la creación y hasta la eternidad vamos a adorar a Dios. ¿Y cuál es la segunda razón de ser de la iglesia? Darlo a conocer, para que también los otros lo adoren. Amén, hermanos. En la primera somos muy buenos, ¿verdad? Pero en la segunda fallamos muchos. Le adoramos a Dios, pero en la segunda no estamos dándolo a conocer. En tu Jerusalén. ¿Cuál es tu Jerusalén? Tu familia, tus vecinos, tus compañeros, tu ciudad, tus maestros, tus alumnos, el que te vende la carne, el pan, el pollo. Tu Jerusalén, ya sabe de Jesús. Tu Judea. ¿Cuál es su Judea? Todo Guatemala y todo Centroamérica. Ya sabe, Guatemala y Centroamérica de Jesús. Todavía hay personas en la calle el día de hoy que si mueren se van al infierno. Tenemos que seguir predicando. Tu Samaria. ¿Cuál es su Samaria, hermanos? ¿Cuál era Samaria? Era donde los discípulos no querían ir. Preferían darse toda la vuelta a tener que pasar por Samaria. No queremos trabajar con los drogadictos, con las prostitutas, con los que están mal del género, están equivocados. No queremos trabajar porque significa invertir dinero, significa estar con gente que muchas veces no huelen bien, o significa también arriesgar tu vida. Pero Dios también quiere que vayas a Samaria, con los grupos que nadie quiere trabajar. La Samaria es como el hombre ahí mismo en el libro de Lucas capítulo 8. Vayan a Lucas 8. Había un hombre endemoniado y nadie quiere ir a Samaria, porque queremos estar donde está lo bonito. Y Jesús, dice, arribaron de la tierra de los Gadarenos, que está a la ribera opuesta a Galilea. Jesús vivía en Galilea, donde ya era reconocido, era querido y era seguido por multitudes. Había sanado enfermos, dio de comer a multitudes. Su Galilea era el lugar seguro. Tu Galilea es tu iglesia, tu ministerio dentro de la congregación. Y Jesús dejó Galilea, porque ya había testimonio en Galilea, y fue al lado opuesto, donde nadie quiere ir. Y había en ese lado opuesto, no había multitudes, no habían aplausos, no habían abrazos. Había un hombre endemoniado, atormentado, desnudo. ¿Está escuchando? Pero Jesús fue a él. Así se encuentran las naciones que no han sido alcanzadas, en la condición que estaba este hombre. Y Jesús fue al encuentro. Si fuera solo un pecador en la tierra, igual Jesús moría por él en la cruz. Cuando fui a la India y estuve en el río Ganges, vi a hombres desnudos, con sus pelos rastas muy largos, sus uñas parecían garras, estaban pintados con cenizas de muertos a la orilla del río Ganges. Y yo me recordaba esta historia cuando Jesús llegó al encuentro de un endemoniado, que ni las cadenas podían detenerlo, pues tenía demasiados demonios. Su familia lo había olvidado. La sociedad lo había olvidado, pero Dios no lo olvidó. Amén. Y después que Jesús estuvo ahí, la condición del hombre cambió. ¿Cómo le encontraron a ese hombre después? Puede leerlo conmigo.
ahí en su libro de Lucas 8. ¿Cómo lo encontraron? Versículo 35. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. ¿Cómo lo hallaron? Sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Este hombre que estaba desnudo, ahora estaba, ¿cómo estaba? Vestido. Que estaba atormentado, lleno de demonios, ahora estaba sentado. Y en su cabal juicio. Y la gente, en vez de alegrarse, tuvieron miedo y se enojaron. Ya estaban acostumbrados a verlo así. No les importaba, pero Jesús lo transformó. Le volvió la imagen de varón. Ya no era una bestia, un animal, era un hombre. Le devolvió su imagen. Imagínense a Jesús, hermanos, llevando una mochila, una cartera. Llevó tijeras, llevó rasuradora, le cortó ese cabello, le hizo la barba, le cortó las uñas, las garras de sus pies. Jesús bañándolo. A Jesús no le costaba nada. Jesús también lavó los pies de los discípulos. Él se puso una toalla, un paño, y lavó los pies de sus discípulos. Él bañó a este hombre, lo vistió y le dio de comer. También recuerda cuando los discípulos venían, Jesús había resucitado, Él ya preparó la comida para ellos. Jesús no importaba cocinar para los demás. Él nos mostraba una y otra vez la forma de ser un líder, de servir, de amar al prójimo. Le bañó, lo cambió, lo vistió, le dio de comer, le dio paz. Ese es el evangelio que Jesús nos manda a predicar. Tenemos que cuidar de aquellos que necesitan. Da de comer al hambriento, dice mi Biblia. Vestir al que está desnudo. Cuidar de la viuda del huérfano. Visitar a los que están presos. La iglesia lo hacemos, hermano. Es ministerio de unos cuantos por ahí. Un día estaba en una iglesia y llegó una señora a pedir ayuda porque un familiar había fallecido. Y estaba pidiendo ayuda en la comunidad para poder comprar un ataúd. Y cuando llegó a esta iglesia, un hermano dijo al pastor, pastor, una señora está pidiendo dinero y es parte de la iglesia. Asistía a la congregación. Pero el pastor le dijo, no podemos. No somos una junta de beneficencia. Si lo hacemos por ella, van a venir otros a pedirnos lo mismo. Entonces mejor es no darle a nadie. Y yo me quedé así. Y le dije, pastor, ¿usted me va a perdonar? Por cierto, no es mi pastora, no es mi iglesia. En mi iglesia tenemos, gracias al Señor, un pastor con una visión misionera, generosa. Y le dije, si usted nos perdona, podemos aquí este grupo, habíamos como unas 9 personas reunidas. Podemos nosotros tomar una ofrenda entre nosotros y darle. No va a afectar para nada a su iglesia. Bueno, hermana, haga lo que usted quiera, me dice. Levantamos una ofrenda y le dijimos al hermano, déle a la hermana de parte de la iglesia y que el Señor les bendiga. Muchas veces requerimos de la gente que venga a la iglesia o que diezme para la iglesia, pero la iglesia no está para las personas. Por eso nos llaman hipócritas. Y muchos nombres que estamos nosotros adoptando que no son buenos. Y cada día las iglesias están más vacías. Porque están dejando de creer en el pueblo de Dios. Es triste. Pero el Señor Jesús se preparó, se equipó y llegó donde este hombre y cambió. No lo dejó con la condición que estaba. Muchas veces estamos en el mundo viendo a la gente cómo está y no nos importa. Parecemos en la parábola del buen samaritano. Tengo que ir a servir a la iglesia, estoy ocupado. Voy a orar por ti. Que alguien más te ayude.
Hermanos, y tenemos grandes ministerios, pero solo para el pueblo de Dios. El Señor quiere que nuestros ministerios impacten vidas para el reino de Dios. Amén. Estando en India me tocó lavar los pies de unos hombres, muchachos que venían al ministerio. Sus pies estaban terribles, muy enfermos. Me daba asco, sí, hermanos. Pero Dios dijo que tenía que sanar. Y estos chicos ahora son pastores que predican de Jesús. Me tocó ayudar a dar de comer a las personas. Me tocó pagar cuentas de hospitales. Pero ahora toda esta gente le sirve al Señor. Me tocó donar mi propia sangre por 2 ocasiones. Una joven estaba muriendo con flujo de sangre. Cuando le visité, la mamá me dijo, deja que muera. Tengo otras 2 hijas más. Para tener hijas en India es caro, hay que casarla y pagar la dote. Y digo, no voy a dejar que muera. La llevé a un hospital y me decía el doctor, si no recibe sangre y plaquetas, hoy ella muere. Busqué a mis compañeros misioneros y cristianos. De casa en casa fui a pedir prestado dinero o que era una ofrenda. Y todos me decían, eso no es tu problema. No eres Teresa de Calcuta. Dios te mandó a predicar, no te mandó a salvar al mundo. Respuestas de hijos de Dios. Y yo seguía buscando. No tenía dinero para ayudar. Y estuve caminando toda la noche en la sala del hospital, orando que el Señor toque los corazones. O de mis compañeros cristianos misioneros, o de la familia de la chica que el padre done sangre porque tenía el mismo tipo de sangre, o del doctor que tome mi sangre. Tenía mi mismo tipo de sangre. Pero el doctor me había dicho a mí, no puedes porque eres mujer. Y la mujer no donaba sangre en la India. Y estaba orando, Señor, cambia sus corazones, toca. Y no dejes que esta chica muera. No era de mi familia, no era ni de mi fe, ni de mi país. Pero es mi prójimo. Amén. Y no podemos estar ahí cruzados de brazos, dejando que las personas mueran sin Cristo. Y el doctor, antes de cambiar el turno, a la medianoche me llama y me dice, te veo con desesperación por alguien que no es ni de tu familia. Voy a chequear tu sangre para ver si puedes donar. Él no me tomó de laboratorio, solo vio mi licencia y me hizo poner en una balanza para ver mi peso. Por primera vez di gracias a Dios por las libras que tengo de más. Porque cuando estaba en esa balanza, los ojos del doctor se abrían como, wow. Me dice, tú pesas como 3 mujeres. Aleluya. Me dice, tienes mucha sangre. Bueno, en mi país se llama grasa. Pero bueno, gracias a Dios por esa grasa, que esa joven no se murió. Esa noche me conectaron a mí y sacaron lo que sacaron, pero esta joven hoy día le sirve al Señor. Dime un aplauso al Señor, hermano, un aplauso a Cristo. Ellas y sus hermanas están casadas ahora con los pastores que tenemos en la India. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, para compartir nuestra fe? Jesús derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que el mundo conozca de este Jesús? Cuantitiques es una palabra que estamos usando ahora. Es una palabra de muchas palabras resumida. Cuantitiques significa cuánto tiempo tienen que esperar. ¿Puedes recordarlo? Cuantitiques. ¿Cuánto tiempo tienen que esperar para que la iglesia de Cristo obedezca? Nos queda poco tiempo, hermanos. Si no predicamos, ellos van a morir. Ahora en tiempo del COVID, millones. En mi ciudad, en Guayaquil, en el primer mes murieron más de 30,000 personas. En Ecuador, muchas personas murieron. Creo que vieron las noticias. Y yo estuve también a punto de morir. Estuve mal con el COVID. Me han dado 3 veces COVID. Pero aquí estoy.
Y le pedí al Señor aliento de vida. Señor, dame aliento de vida. Porque todavía hay muchos que no han escuchado la verdad. Yo he ido a 50 países y me gustaría quedarme en pedacitos en cada país para predicar de Jesús. Porque es la necesidad. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros somos pocos. Póngase de pie. Vamos a orar. Hermanos, es tiempo de aprenderlo bien. Lee la palabra del Señor. Sea así o sea así, pero lea la palabra del Señor. Porque nos las van a quitar. Cosas congregando, porque también nos van a quitar de congregarnos. Llegó una prueba, ¿no? Probamos un poquito con el COVID. Los templos no podíamos venir. Así que gócese cada vez que venga y se congregue con los hermanos. Y aprenda de parte de sus pastores y líderes. Y juntos sean la iglesia que Cristo quiere que seamos. Que te demos testimonio al mundo. ¿Cómo era, hermanos? En todo tiempo, en todo lugar y a toda criatura. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Y primero, hermanos, pídale perdón a Dios si usted no ha predicado de Jesús a otras personas. Pídale perdón al Señor porque se alejó de sus familiares o sus compañeros, de sus vecinos, porque no creían como usted. Dígale, Señor, dame otra oportunidad de acercarme a ellos y llevar tu palabra, tu amor, siendo amigo de ellos, sirviéndoles, aunque no crean como yo. Señor, venimos aquí en esta mañana a darte gracias por la salvación que nos has dado, Señor. Gracias por amarnos y por perdonarnos y por darnos muchas oportunidades más cada vez que te hemos fallado, Señor. Padre, y venimos para pedirte perdón porque hemos callado por muchos años. Nos hemos alejado de muchas personas y no hemos compartido el evangelio, Señor. Pero Padre, gracias por tu palabra que hoy nos recuerda que no podemos callar. Que no importa lo que nos digan o que nos prohíban, tenemos que obedecerte a ti en primer lugar. No importa lo que conlleve, aún si perdemos la vida, estaremos gozosos de predicar de ti, oh Jesús. Señor, venimos orando como iglesia por aquellos países, aquellas naciones, aquellas etnias, aquellas familias, aquellas comunidades donde todavía no han escuchado sobre ti. Pedimos, Padre, que la palabra llegue a tiempo a cada persona, Señor. Te pedimos que como iglesia hagamos uso de la misericordia, del amor, de la piedad, de la bondad, de la generosidad. Y empecemos a vivir como tú, oh Jesús. Que vayamos a los más necesitados. Que vayamos a los que están todavía sin alcanzar. Que prediquemos a aquel que aún no te ha escuchado, Señor. Padre, danos una oportunidad más de compartir el mensaje de salvación al mundo. Padre, también venimos orando en esta mañana y tarde ya por aquellos misioneros que están en diferentes naciones, aprendiendo otras culturas, aprendiendo otros idiomas, adaptándose a esa vida, Señor. Pedimos que tú los protejas, Señor, y que tú los uses en gran manera para que ellos puedan testificar de ti a ellos, Señor, y podamos ver naciones enteras transformadas por el Evangelio, Señor. Padre, oramos por las iglesias en el mundo, que podamos ser movilizadas, Señor, a tu voluntad, Señor, a cumplir tu misión, oh Dios, de alcanzar al pecador, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, Señor, que no temamos, Señor, que seamos generosos, que seamos esas manos de los que dan para que la obra avance en el mundo. Señor, que no seamos religiosos, solo del domingo o de ir una hora a la iglesia, sino que la vida entera que vivamos sea con propósito, Señor. Seamos creyentes en la casa, en el trabajo, en las calles, como lo somos aquí en el templo, Señor. Gracias, Padre, por esta mañana, por la palabra, por la oportunidad de arrepentirnos y de volver al camino, Señor. Señor, aquí está tu iglesia.
Dígale, hermano, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Yo voy a hablar a mis vecinos, a mi familia y al mundo. Señor, hay musulmanes acá en Guatemala. Hay chinos en Guatemala. Hay budistas. Pedimos que tu iglesia se levante a predicar también a ellos. Tú has traído las naciones a Latinoamérica. No tenemos que temer. Es una gran oportunidad para que la iglesia también cumpla lo último de la tierra. Señor, y también ayúdanos a enviar misioneros a las naciones. Que podamos enviar lo mejor que tenemos, Señor, para que nos representen y lleven tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, y que al salir de este lugar, Señor, podamos poner en práctica lo que tú nos has enseñado el día de hoy. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Gloria a Dios.